buenos días. Son las 6 de la mañana de este miércoles 27 de febrero de 2019. Esta es la hora de la verdad y estos temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. Inclusive en el Consejo de Seguridad de la ONU, el delegado de los Estados Unidos para Venezuela, Elliot Abrams, dijo que querían asesinar a Guaidó cuando regresara a Venezuela. Es un secreto a voces. Guaidó insiste en que regresará a Caracas y lo van a matar. Estos tipos que son capaces de quemar medicamentos que llegan para niños y para gente enferma y elementos quirúrgicos y hospitalarios son capaces de todo, inclusive de asesinar a Guaidó. En el Consejo de Seguridad, Rusia tercia a favor de Venezuela. ¿Qué puede decir a favor de ese gobierno? ¿Qué puede decir? ¿Qué argumento tiene? No, ataca a los Estados Unidos. Pero ¿quién defiende la gestión de gobierno de Chávez y de Maduro? La ruina del país más rico de América Latina, una deuda impagable, la producción petrolera en rines, todo lo demás vuelto pedazos, ni luz, ni energía, ni agua, nada hay en Venezuela, nada queda después de ese desastre del paso de Chávez y de Maduro por la presidencia de Venezuela. Pero Rusia lo defiende, Rusia bloquea las decisiones de los Estados Unidos, vamos a ver qué pasa. Y el grupo de Lima se reúne y, como lo dice muy bien Álvarez Gardiazabal en su Jodario, salió con un chorro de babas. Hay que decir la verdad. Reunión lamentable, para no decir nada. Que apoyan a Guaidó, ya lo estaban apoyando hace mucho tiempo. Que Maduro hizo muy mal quemando lo que quemó, todos lo sabíamos. ¿Y cuál es la decisión? ¿Qué es lo que va a pasar? Maduro tambalea, pero tambalea por sus propias torpezas y por la quiebra de Venezuela y porque esto no se resiste más. Los militares de Venezuela que se han venido para Colombia a ponerse a las órdenes de Guaidó han dicho cómo están viviendo, cómo tienen hambre en los cuarteles, las condiciones de sobrevivencia. ¿Eso hasta cuándo va a durar? Nosotros creemos que muy poco. Hoy y mañana se reúnen Trump y Kim Jong-un. ¿Irán a salir con algo? ¿Irán a decir algo positivo? Kim Jong-un necesita desesperadamente que los Estados Unidos le mande comida a un pueblo hambriento. El pueblo de Corea del Norte se está muriendo de hambre. Como en Irán, también el pueblo está pasando las duras y las maduras. Pero tienen misiles, pero tienen armas, pero pueden chantajear al resto del mundo. ¿Qué va a pasar en la reunión Trump-Kim Jong-un? El panorama económico en la frontera con Venezuela, es decir, en Cúcuta, es un panorama muy complicado, muy grave. La frontera cerrada trae problemas adicionales. ¿Cómo se va a manejar eso desde el punto de vista económico? Y a propósito de Venezuela, Daniel Garrido, periodista de Telemundo, también fue secuestrado. Estaba cubriendo la noticia de Jorge Ramos, lo tomaron los guardias venezolanos, también se le robaron los equipos, también lo tuvieron retenido mucho tiempo. Maduro no tiene inconveniente en cometer más equivocaciones. Daniel Garrido, de Telemundo. En Tumaco, Nariño, o en los alrededores de Llorente, hay noticias contradictorias en ese sentido, pero no importa. El hecho es que como no fumigamos desde el aire, mandamos a la gente a fumigar, un policía muerto, 11 heridos, de los cuales 7 policías. Ese es el balance. E insistimos en la erradicación manual,
en arriesgar inútilmente la vida de la gente y no asperjamos con glifosato muertos de miedo de la Corte Constitucional. Aquí nos morimos de miedo de todo, ¿no? Negada libertad condicional al exministro Santofimio. Este es un problema supremamente grave. Habrá que saber si es verdad o no es verdad que había una propuesta económica de la familia Galán para levantar el asedio a Santofimio. ¿Por qué condenaron a Santofimio? Porque dicen que dijo que le había dicho a Pablo Escobar que había que matar a Luis Carlos Galán. Se trata de un juicio supremamente difícil de sostener. Nadie va a defender a Alberto Santofimio. Si estuvo con Pablo Escobar, no es una buena persona, no lo puede ser. Pero el proceso que hubiera ordenado, que hubiera sugerido o haber sido elemento fundamental en la decisión de Pablo Escobar de matar a Luis Carlos Galán, ¿quién sabe? ¿Quién sabe? Pruebas ningunas, dichos y decires. Lo cierto es que lleva en la cárcel mucho tiempo y le negaron la libertad condicional. Vimos el video, y esto mezclando de todo un poco, el video por el cual estalló en ira Nicolás Maduro con Jorge Ramos. Miren, es un video repugnante. Si tienen la oportunidad de no verlo, no lo vean, no lo vean. Es lo más asqueroso que uno puede ver. Esos jóvenes sacando restos de comida de la basura para comer ellos, alimentarse entre comillas y para llevar para sus casas. Eso le parte a uno el corazón. Y ese genocidio lo cometen en Venezuela. Y la verdad, nadie hace nada. Un problema gravísimo que tiene Colombia. Lo venimos denunciando en la hora de la verdad hace cuánto tiempo, pero inútilmente. La quiebra de los cafeteros. Solo ayer al gerente de la Federación de Cafeteros se le ocurrió que se podían tomar medidas a ver si se desprendía el precio del café de Colombia del precio de la bolsa de Nueva York. Eso, señor gerente, se debió hacer hace 50 años. Hace 50 años. La Federación de Cafeteros traicionó la causa de la caficultura colombiana. Debíamos estar en otro mundo, vendiendo todo el café colombiano como una delicatessen en los mercados internacionales, puerta a puerta, mercado a mercado, haciéndole promoción a una taza de café que no tiene comparación con ninguna otra. Nos dedicamos a vender nuestro buen café para que lo mezclaran con los cafés de mala calidad, sacar una mezcla que fuera potable, porque eso era mejor negocio para la federación y para los amigos de la federación. Ahora ahí está el problema. Superproducción cafetera, grandes producciones de Vietnam, grande producción en Brasil, grande producción en el África. El resultado, café a 96 centavos de dólar la libra, café interno a un precio que no consulta siquiera los costos directos de la producción. Y son un poco más de la mitad de los municipios de Colombia, son municipios cafeteros, que dependen totalmente de la economía cafetera. Ahora sí, como coloquialmente se dice, se armó la gorda. Un problema que venimos denunciando hace tiempos. Caía y caía el precio del café. Razón, superproducción cafetera. ¿Quién la estimuló? Colombia, vendiendo su excelente café para mezclarlo con cafés de mala calidad, y acostumbramos al mundo a tomar un bebedizo que se parece al café. Un tema muy de fondo, un problema enorme para el país. Enormes utilidades de Ecopetrol. No se producían hace 5 años, utilidades de 11.56 billones. Eso viene para aliviar
la situación fiscal y la situación de tesorería del país, porque obviamente el gobierno va a exigirle a Ecopetrol, es el dueño al fin y al cabo, que le reparta en utilidades la mayor parte, que le reparta las utilidades en su mayor parte para aliviar la carga fiscal. ¿Y cuándo se van a hacer las nuevas exploraciones? ¿Y cómo va a diversificar sus riesgos Ecopetrol cuando a la vuelta de 5 años no habrá petróleo en Colombia? 11.56 billones, una buena noticia. Esperamos que el gobierno nos dé la buena noticia de que gran parte de esas utilidades se quedan en Ecopetrol para explorar más, para hacer todos los ensayos y no solamente ensayos de fracking, para defenderse del ocaso final. A Ecopetrol y a Colombia se le acaban las reservas petroleras. Habíamos hablado con el señor ministro de Energía, el doctor Mesa, y nos había hablado pues con mucha esperanza de la subasta de energías y de energías distintas, es decir, no tradicionales, que se cumplirían ayer martes. Y se hizo la subasta. Resultado final, ninguna adjudicación. Salimos para una nueva subasta. No pasó absolutamente nada y Colombia sigue con sus perspectivas negras en el mundo energético si es que se retrasara más o por desgracia se limitara o no fuera posible el desarrollo de Hidroituango. ¿Habrá acuerdo de cooperación en caso de Odebrecht? Estamos en ese problema. Hay preacuerdos con 4 personas que estarían dispuestas a decir la verdad en el caso de Odebrecht. No la contarán toda completa. Nos contará cómo penetró Odebrecht al país, inclusive a los partidos, ¿no? Inclusive al Partido Liberal en momentos... No, ¿para qué? ¿Para qué decir más? ¿Para qué decir más? Lo cierto, pues, es que estamos en un momento dramático en la vida del juicio de Odebrecht. Hay una enorme grieta en la Antártida. Puede haber un desprendimiento de una masa colosal de hielo que sería algo así como 2 veces la ciudad de Nueva York en superficie. Se agrava la tensión entre la India y Pakistán. La India hizo bombardeos sobre campamentos de Pakistán. Pakistán dice haber derribado 2 aviones de la India. Eso se muestra en los dientes todos los días, pero se pueden morder también, con compromiso muy serio para la paz mundial. Hay una resolución ya aprobada en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos para anular la declaración de emergencia de Donald Trump, con la cual aspira a conseguir el dinero suficiente para seguir adelante con su famoso muro. La declaración pasa al Senado. Si el Senado la aprueba, queda convertida en ley. Trump ya dijo que haría uso de su derecho de veto para cerrarle el paso a esa declaración. En el Senegal, prácticamente reelecto Macky Sall, quien es actual presidente, es decir, reelecto, obviamente es una tautología de parte nuestra. Ataque antisionista en la Argentina. ¿Recuerdan ustedes cuando volaron el edificio de la AMIA en la Argentina, uno de los crímenes más atroces cometidos en América? Pues ayer fue gravemente herido el gran rabino Gabriel Davidovich, a estas alturas con antisionismo. Por Dios, si hay gente, si hay grupos que todavía le estén apostando a un pasado que algún día tendremos que superar. El presidente de Ucrania, Petro Poroshenko, subió a un buque de guerra de los Estados Unidos. ¿Un acto puramente de cortesía o un acto simbólico para decirle a Rusia, aquí estamos, tenga cuidado? Michael Cohen, el exabogado de Donald Trump, perdió el permiso de la barra para ejercer. En los Estados Unidos
solamente se puede ejercer la profesión cuando la barra respectiva le da a uno autorización. A Michael Cohen se la quitaron una vez que confesó que había tenido intervención, o lo había hecho él directamente, la conversación con mujeres que habían sostenido relaciones sexuales con Donald Trump para comprar su silencio o inclusive para amenazarlas. La barra le quitó a Michael Cohen el derecho a ejercer la profesión de abogado. Nos parece elemental. En Yemen denuncian bombardeo de Arabia Saudita con muerte de 30 civiles, de ellos 22 niños. En la paz mundial seguimos en guerra. Y hoy recordaremos la batalla del Portete de Tarqui en el año de 1829. Las tropas invasoras del Perú, que trataron de ser apoyadas desde Colombia por José Hilario López y por José María Obando, fueron derrotadas por el gran mariscal de Ayacucho, Antonio José de Sucre, un día como hoy en el año de 1829, en el Portete de Tarqui. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas en La Hora de la Verdad. Y los invitamos a seguirnos a través de nuestra señal de audio en alta calidad en TuneIn, en donde nos encuentran como La Hora de la Verdad. Igualmente los invitamos a sintonizarnos en los diales 710 AM en Medellín, 1200 AM en Cali y 970 AM en Bogotá. Y recuerden que estamos presentes en nuestra cuenta de Twitter, @Hora de la Verdad, a través de la cual pueden seguir el minuto a minuto de nuestras emisiones. Los invitamos también a seguir nuestra transmisión a través de Facebook Live con nuestra señal en vivo y todo el contenido de nuestras emisiones que está disponible en nuestro canal en YouTube. Y recuerden que también pueden escucharnos en vivo y diferido a través de nuestra página web y dejarnos todos sus comentarios a través de nuestro chat en esta dirección: www.lahoradelaverdad.com.co. Son las 6 de la mañana, 18 minutos. Comenzamos ya. Bienvenidos. Por todo lo que ha pasado y que no se debe repetir. Por la grandeza de quienes nos dieron la vida. Por ellas, que están en la red de Radio Red RCM. Por ellas, en La Hora de la Verdad, también decimos, ni con el pétalo de una rosa. Abrimos la mañana con noticias muy tristes. Tenemos que registrar la muerte de un policía, un patrullero de la policía y 11 más que quedaron heridos al caer en un campo minado. Esto en la vereda Mata de Plátano, en el corregimiento de Altomira, en el municipio de Tumaco, zona rural de Tumaco, en donde este auxiliar de la policía, Cristian Camilo Saavedra, falleció tras haber caído precisamente víctima de un campo minado que se encontraba nada más y nada menos que en un cultivo ilegal de coca, un cultivo al que se le pretendía realizar un proceso de erradicación, y esta avanzada de la policía pues estaba asegurando el área. No solamente cae él, pues él es el que fallece, el patrullero Saavedra, pero hay otros patrulleros gravemente heridos, entre ellos el patrullero Neider Israel Parra, presenta amputación de ambas piernas, así como el patrullero Ángel Danilo Pinchao, un patrullero muy joven de 18 años, quien pues también tiene graves heridas. Hay otros auxiliares de la policía que también están heridos, y esto, doctor Londoño, es el resultado precisamente de la erradicación manual. Es que erradicar 200.000 o más de 200.000 hectáreas a punta de machete, pues es complicado, y tan complicado es que mire lo que pasa. Caen nuestros policías, caen nuestros héroes de la patria en campos minados, porque los criminales, por supuesto que protegen sus cultivos ilegales con artefactos explosivos, artefactos que pues desbaratan vidas y desbaratan familias. Lamentamos tener que registrar esta noticia, pero hacemos un llamado también a que se revise de manera urgente el tema de la aspersión aérea. Aquí están las consecuencias. Estas son las consecuencias de erradicar manualmente, cuando con aviones, con helicópteros y con una operación de aspersión aérea con glifosato, pues esto no estaría ocurriendo. Lo cierto es que caen estos policías en un campo minado. Hasta el momento se registra un policía muerto, el patrullero Saavedra, y hay 11 más heridos.
¿Cómo le parece pues la noticia? Yo me pregunto si a estos magistrados de la Corte Constitucional no les remorderá la conciencia Debería. por lo que hicieron, por lo que hicieron. Detrás de un cuento, porque no es sino un cuento, de que el glifosato es dañino para la salud, que hubiera acabado ya con la salud de todas las zonas cafeteras, de todas las zonas azucareras, de todas las zonas agrícolas del país, porque el glifosato se utiliza en todas partes. Ese es un cuento de la Corte Constitucional para impedir la fumigación aérea. Y mira el precio que se paga. Cuando oímos al señor ministro de la Defensa, Guillermo Botero, hombre tan prestante, tan significativo, hablar de la gran erradicación manual que iba a haber en el país, cerramos los ojos y nos fruncimos. ¿Cuántas muertes va a producir esto? ¿Cuánta gente asesinada en esos cultivos de coca que desde luego están adecuadamente dotados de explosivos para matar a los erradicadores? Pero, a ver, ¿cuántas veces ha ocurrido algo como esto? Sí, es una tragedia que se repite y se repite y se repite, pero la vida de los policías parece que no vale nada cuando de proteger vidas se trata, porque prohíben la aspersión aérea supuestamente para proteger vidas, pero ponen la a vida estos muchachos... ¿La vida de quién, Sergio? ¿La vida de quién? pues de los cultivadores, doctor Claro. Londoño, de los cultivadores. ¿Dónde se hace la aspersión aérea? ¿Se hace en las puertas de las ciudades? ¿Se hace a las orillas de las carreteras? No, se hace selva adentro, obviamente. Y mire, yo tuve la oportunidad de hablar hace muy poco con un piloto que fuera contratista de las aspersiones aéreas y me contaba que enviaban primero un avión para medir los vientos y si los vientos pues eran lo suficientemente suaves como para que la aspersión no se saliera del cultivo, hacían la aspersión. De lo contrario, se esperaban a que los vientos se calmaran. Así que es muy, muy precisa la aspersión aérea cuando se realiza. Y claro, si le cae a alguien, evidentemente es a quien está sembrando y a quien está cultivando la coca. ¿Cómo le parece? Y entonces, pues desde luego, tenemos que llorar con profundo dolor la muerte de este policía. ¿Y cómo le parece del otro que quedó con las 2 piernas amputadas? Un Sí, jovencito, jovencitos policía. todos. ¿Cómo le parece? ¿Cómo le parece? Y este es el horror, y esto es culpa de la Corte Constitucional, pero también, digámoslo con franqueza, de la cobardía del gobierno nacional que no ha dicho al diablo la Corte Constitucional con sus cuentos. Esto es un problema de salud de la patria, porque nos comió la coca, nos comió. En este momento, ¿cómo estarán erradicando los cultivos en todas partes? No, pues que 200.000 hectáreas a punta de machete es imposible, doctor Londoño. No, y a punta de machete, y uno diciendo, bueno, ¿y qué me voy a encontrar en ese campo? ¿Dónde va a estar la bomba? ¿Cuándo me va a estallar? Dígame, ¿quién entra allá? ¿Cómo se expone la vida de los erradicadores, de los policías y de los soldados que van dizque a asegurar el área? ¿Ah? De todos, lugar- y de los civiles que participan en las jornadas de erradicación. Es que entre los 11 hay varios civiles. Claro, claro. De mar, hay varios civiles. Qué difícil, son 100 grupos de erradicadores que hay en estos momentos en Colombia trabajando. Y entre tanto, la Corte alista una audiencia pública el 11 de marzo para poder definir si permiten o no la fumigación. Estos biólogos de la Corte Constitucional, estos expertos en la salud humana, ese fue un cuento del ministro Gaviria para parar la aspersión aérea y para darle gusto a las FARC, que lo exigía como condición para la firma del acuerdo ese que había que volver trizas y no las volvieron. Esa fue una condición. Acaban con la aspersión aérea. Y por darle gusto a las FARC, salió Gaviria a hacer la payasada de decir que es que el glifosato era dañino para la salud. Y que entonces, por Dios, ¿la salud de quién? Aquí hemos dicho de los micos, de las culebras y de los bandidos que están en un campo de coca. En el caso de que eso fuera dañino, no lo es. No lo es. En Quito, Ecuador, cuando querían que les diéramos 10 kilómetros de profundidad en la frontera para no erradicar, el coronel Luis Alfonso Plazas hizo una presentación magnífica, con toda clase de documentos científicos que prueban que el glifosato no es dañino para la salud. Muéstreme un muerto en Colombia como consecuencia de las fumigaciones con glifosatos. Muéstreme uno. Muéstreme a un enfermo de cáncer por ese efecto. Muéstrenlo. ¿Dónde está? Ah, no, el cuento de la Corte Constitucional.
la suerte de esos policías debiera agravar su conciencia, si es que tienen conciencia. Esos tipos lo único que quieren es el cheque de final de mes y hacer lo que hacen, un golpe de Estado cada cierto tiempo, como el que recordábamos ayer, cuando le prohibieron a Álvaro Uribe Vélez que volviera a ser candidato a la presidencia de la República. ¿Se acuerda, no, Ademar? Claro, doctor Fernando. Pasará a la historia las decisiones que ha tomado la Corte Constitucional. Pero además de eso, doctor Fernando, hay que alistar de verdad de parte del pueblo colombiano toda una ofensiva para exigirle a la Corte que permita el regreso de la aspersión aérea. Sin aspersión aérea no hay combate al crimen organizado, no hay combate al narcotráfico. Pues imagínese, 100 grupos, dice usted, hay 100 grupos Sí. de policías erradicando los cultivos. Son 200.000 hectáreas, pues cada grupo tendría que encargarse de 2.000 hectáreas. Es imposible, es imposible. Hágame el favor. Perfectamente Y posible. eran 30 grupos en el año pasado con Juan Manuel Santos. Bueno, triplicaron los grupos, pero ¿Cuánta gente ha muerto y ha quedado lisiada por explosivos en los campos de mar? Esa estadística, ¿por qué no se le muestra al país? Para que vean lo que ha sido el horror de la erradicación manual. El horror. La erradicación aérea es mucho más eficiente, por lo mismo mucho más económica y no compromete la vida de la gente. Dice, pero por favor. Pero sabe una cosa, por lo menos se bajaron de ese embeleco que pretendían para fumigar con drones los cultivos de coca. Por lo menos. Bueno, claro. ese Sí, es el no otro, me ese imagino es pues el otro. país, eso sería como que, como tomarse una sopa con un palillo. Sí, pero ¿no? entre un dron y un machete, pues que entre el diablo y escoja. No, es muy difícil, la verdad. ¿Quién tenía el negocito de los drones? Eso hay que revisarlo. ¿Algún santista? Eso hay que revisarlo. ¿Quién tenía ese negocio? Eso hay que ¿Quién revisarlo. tenía ese negocio? Mientras tanto, pues, seguimos esperando. El gobierno está esperando a ver si se puede hacer fumigación aérea. Con Álvaro Uribe la habíamos hecho hace mucho tiempo. Álvaro Uribe dejó esto con 48.000 hectáreas sembradas de coca y eran muchas por ciertas equivocaciones que se cometieron. 48.000. Y estamos en mucho más de 200.000. No se sabe cuántas más, porque la Secretaría de Estado de los Estados Unidos no ha dado el dato final de 31 de diciembre. No lo han dado. Pero son más de 200.000 hectáreas de coca, de una coca más productiva hoy porque le han hecho buena agronomía, ¿no? Para eso tienen agrónomos más importantes, muy importantes, porque está más concentrada la coca ahora que antes en las matas de coca, para sacar más pasta. Claro, y producciones para mucho más grandes. producciones mucho más grandes. Bueno, Ademar, y entre paréntesis, este es un puro paréntesis, averigüe quién es un tal magistrado Espitia, a quien Barceló quiere dejar como su reemplazo en la corte. Barceló se va, pero quiere dejar de reemplazo a un tal Espitia. Vamos a averiguar quién es ese. Y hay un escandalito en ese tema. Barceló quiere seguir administrando justicia en cuerpo ajeno. Pues vea, se llama Fabio Spitia Garzón. Bueno, Ese es el nombre completo del señor. Vamos a averiguar de qué se trata. amigo de Barceló, así como Sí, lo referencian así los medios de comunicación. Ujú. así como los antecedentes del general Aturtúa que nadie conoce. Nadie sabía quién era ese general. Pero es que es amigo del general Naranjo. Entonces aquí es por ser el amigo de Barceló. Dios nos tenga de su mano. Vanessa Araujo. Doctor Fernando y queridos oyentes, muy buenos días. Donald Trump y Kim Jong-un llegaron ya a Vietnam para su segunda cumbre sobre la desnuclearización de Corea del Norte. Hoy en la noche empiezan las reuniones del presidente estadounidense con el dictador norcoreano. Tendrán 2 días en los que buscarán avanzar en el proceso de negociación que comenzaron en junio del año pasado en Singapur. Las expectativas ahora, por supuesto, están mucho más altas. El año pasado solo ver a estos dos hombres reunidos fue una gran ganancia. La vaga declaración que salió después de esa reunión también fue un avance y fue aplaudida en ese momento. Pero ahora todo el mundo espera acuerdos concretos. Ya no pueden decir que es un primer contacto. Algunos analistas aseguran además que si no se fuera a firmar un acuerdo serio o sustancial, Trump no se hubiera arriesgado a cuadrar este encuentro. Además, se sabe que los equipos liderados por Stephen Biegun del lado estadounidense y el ex embajador norcoreano en Madrid, Kim Yok-chol,
han trabajado intensamente, ha habido varias reuniones, entonces la expectativa, pues por supuesto, es mucha. Ahora bien, uno de los puntos claves de la negociación tiene que ver con que las partes difieren diametralmente en el significado de desnuclearización, es lo que ha dicho el propio equipo estadounidense. Para Estados Unidos implica que Pyongyang se deshaga por completo de sus armas nucleares de manera verificable, y para Corea del Norte el proceso debe incluir el fin de la amenaza militar estadounidense contra su territorio y el desmantelamiento del régimen de sanciones. Otro asunto fundamental en este encuentro es la situación económica de Corea del Norte. El dictador norcoreano tiene muchas presiones. La semana pasada, recordemos que lanzó una petición de ayuda internacional porque no hay alimentos, habló de malas cosechas y de un déficit de 1.4 millones de toneladas en producción de alimentos. Entonces, Kim Jong-un espera, a cambio de ceder ante Estados Unidos, que Trump relaje las sanciones en un futuro próximo. Incluso se habla de que Estados Unidos podría asesorar proyectos de desarrollo económico conjunto entre las dos Coreas. Mucha expectativa sobre esta cumbre y ya veremos cómo Trump maneja la situación en medio de la pobreza de Corea del Norte y la presión que siente por eso el dictador. Y Corea del Norte pidiendo ayuda humanitaria, porque se están muriendo de hambre. Lo mismo que en Venezuela, se están muriendo de hambre. Solo que en Venezuela queman los camiones con la ayuda humanitaria y Corea del Norte suplica que le manden ayuda humanitaria. Vanessa, se están muriendo de hambre los norcoreanos. Sí, señor. Tienen misiles nucleares, ¿no? Y tienen desarrollos gigantescos en ese campo a unos costos, imagínese usted los costos. Pero no tienen comida. Pues la desembocadura lógica del estatismo y de prohibir la propiedad privada. Pero no tienen comida y la gente se está muriendo de hambre. Corea del Norte suplica por ayuda norteamericana, por ayuda de Occidente, que se la den a cambio de que desmonte esa amenaza que pesa sobre la paz del mundo, el poder nuclear de Corea del Norte. De Mar Corto. Doctor Fernando, compañeros de la mesa, oyentes de la Hora de la Verdad, muy buenos días. Aunque ayer quedó definido que la candidata por el Partido Centro Democrático a la alcaldía de Bogotá será Ángela Garzón, quien fue la favorita en la encuesta a la ciudadanía realizada por Jan Haas, donde el 85%, en este caso, de los bogotanos decidió el asunto, porque solo el 15% fueron militantes, porcentaje que representaron pues una minoría. El partido del expresidente Álvaro Uribe Vélez y el del presidente Iván Duque anunció que el Consejo Nacional Electoral está ante el Consejo Nacional Electoral que están interesados en participar en un proceso de consulta interpartidista. Esa consulta está programada de acuerdo con un comunicado que emitió el Consejo Nacional Electoral para el próximo 26 de mayo. El Consejo había establecido que todas las organizaciones políticas tenían como plazo hasta ayer, 26 de febrero, para que definieran si querían participar en consultas interpartidistas, pero ante una solicitud de por lo menos 7 movimientos políticos se amplió ese término para el próximo 12 de marzo. Entre los que hicieron la solicitud de ampliación del término están los partidos Conservador, Liberal, Polo Democrático, Alianza Verde, Cambio Radical y el partido de la U, que manifestaron que el tiempo era muy corto para poder definir si harán o no consultas interpartidistas de cara a las elecciones del 27 de octubre. Lo cierto, doctor Fernando, es que el Partido Centro Democrático manifestó su interés en una consulta interpartidista, por lo que pareciera que el candidato definitivo por la colectividad pudiera no ser Ángela Garzón, o bueno, sí, si en una eventual consulta de la derecha derrota a otros candidatos que aparezcan para disputarse la alcaldía de Bogotá. Qué cosa tan complicada lograr un candidato. Qué cosa tan complicada, pero que no sea a través de encuestas, ¿no? No, imagínese usted. Ya van directo a la consulta en las urnas. ¿Será que las encuestas ya quedaron suficientemente desprestigiadas o se necesita otra como la que tuvimos para escoger presidente y otra como la que tuvimos para escoger el candidato a la alcaldía de Bogotá? Monumental error del expresidente Uribe. Ajá. Nos decía un amigo muy cercano a la Hora de la Verdad, las encuestas solo producen división y enemigos. No más, y resultados que la gente sabe que son complicados de interpretar y de comprender y de manejar.
Las encuestas, las dichosas encuestas, yo creo que ya quedaron suficientemente desprestigiadas, pero uno nunca sabe. No, recuerde aquello de que el hombre es el único animal que tropieza 2 veces con la misma piedra. Entonces, pues ya teníamos antecedentes de una encuesta e hicimos otra y mire cómo nos fue. En todo caso, el problema es endemoniado. Vamos a ver si se consigue un candidato interpartidista que le haga frente a la izquierda en Bogotá. Nos parecería que ya la izquierda hizo suficientes daños. Pero es que ni la izquierda tiene claro quién va a ser su candidato. Ese es Bueno, el otro problema. Y la derecha tampoco, ¿no? y a propósito de daños, ahí siguen llegando los cobros de valorización que les anticipamos. Es exactamente la tercera parte del impuesto predial. Hubieran podido imponer una valorización mucho más alta. La pusieron de la tercera parte porque con la tercera parte tienen suficiente para construir los andenes que quiere construir el doctor Peñalosa, diciendo que eso valoriza mucho la propiedad en Bogotá. Hágame usted el favor. Tata Castro. Muy buenos días a todos. Juan Fernando Quintero renovó su contrato con River Plate por 4 años más. Finalmente se selló la renovación del futbolista colombiano con el conjunto millonario y el equipo que se lo quiera llevar tendrá que pagar $30 millones. Ese es el valor de la cláusula que le pusieron para blindar al mediocampista colombiano que actualmente está brillando en Argentina con el actual campeón de la Copa Libertadores de América. Desde hace varios días se venía intentando sellar este contrato, pero la diferencia entre las dos partes en el precio de la cláusula no lo había permitido. Así, el volante colombiano, después de anotar varios goles de forma magistral en River, está siendo muy valorado por el técnico Marcelo Gallardo y las directivas y por ahora se queda en Argentina, donde esta temporada defenderán el título de la Copa Libertadores que precisamente obtuvieron en la final frente a Boca Juniors el año pasado, donde Juanfer anotó uno de los goles del triunfo. La zurda magistral de Juan Fernando Quintero se queda por ahora en Argentina, a no ser que un club europeo o de otro continente esté dispuesto a pagar esos $30 millones. Para terminar la ñapa, doctor Londoño, hoy Real Madrid y Barcelona definen el primer finalista de la Copa del Rey en el Santiago Bernabéu. El partido de ida terminó 1-1, será a las 3 de la tarde, hora de Colombia. El Barcelona sin el colombiano Jason Murillo, que no fue convocado. Ay María, Cuidazo, ¿no? el destino de los jugadores de la selección Colombia, ¿no? ¿Cuántos están activos y cuántos sentaditos en el banco? Allá está el profesor Queiroz hablando con ellos. Sentados en el banco puede hablar con ellos con más tranquilidad, porque buena parte de los jugadores de Colombia están sentados en un banco. Qué dolor, pero en fin, las cosas son así y ya como a Murillo ni siquiera lo convocan. Ya ni está en el banco, sino en las graderías. Si es que le dan boleta. Si ese lo tienen que visitar es en el banco de la casa. Sí, exacto. Porque si no le está dan convocado. Si le dan boleta para entrar al estadio, en las graderías. Y en un minuto estaremos con el profesor Román Ortiz, el primer estudioso y el primer profesional en materia de estudios estratégicos internacionales y consultor de seguridad y defensa, el profesor Román Ortiz. Tema, por supuesto, Venezuela. En un minuto.